Entonces vamos a iniciar con la clínica de notariado. Vamos a iniciar con un poco de antecedentes del derecho notarial. No me voy a meter en antecedentes propios del derecho notarial como podría ser la época romana, las leyes de Indias. Esto, como ya lo dije, por el tiempo y también porque los antecedentes, pues, para efectos de examen, yo no los voy a tomar en cuenta. En clínicas es un tema más práctico, así que solo es más que todo para refrescar un poco. Entonces vamos primero antecedente en Guatemala, la época colonial. Aquí hablamos que ya había una Capitanía General de Guatemala, la cual estaba sujeta al reino de España, ¿verdad? En ese caso ya existían algunos notarios, esos notarios eran aprobados por el cabildo municipal o el gobernador de provincia. El doctor Nery Muñoz habla que, citando a Óscar Salas, que apenas habían 2 notarios y llegaron a haber 3 en un momento oportuno. Estos notarios pues aprobaban algunos negocios. En ese tiempo pues no eran negocios jurídicos como los conocemos ahora, pero ya tenían una incidencia en el derecho actual. Después nos vamos a la época de la independencia. En esa época de independencia que tenemos del Reino de España, pues ya nace la Suprema Corte de Justicia. Si ustedes se dan cuenta, no tiene el nombre que actualmente tiene la Corte, sino la Suprema Corte de Justicia. Esta Suprema Corte de Justicia pues regulaba el ejercicio del notariado. Era un notariado muy diferente al que conocemos ahora, no en tanto el ejercicio, sino en la forma en que el notario podía llegar a ejercer el notariado. Aquí hablamos que se tenía que examinar ante la municipalidad respectiva, tenía que acompañar prueba testimonial, es decir, actas de testigos donde ellos comprobaran la honorabilidad del notario. Si ante la municipalidad se aprobaba ese examen, ellos lo pasaban a la Suprema Corte de Justicia, quien daba ese fiat, que es esa autorización para que pueda ejercer como notario. Esto sería lo más importante de la época de la independencia y nos vamos a la reforma liberal. Esta reforma liberal hecha por Justo Rufino Barrios, quien ejerció también el notariado, tiene grandes requisitos habilitantes. Desde ese momento ya empiezan a aparecer y que los encontramos actualmente en el Código Notariado, como es ser mayor de 21 años, ser del Estado seglar, es decir, no ser ministro de culto, ciudadano guatemalteco, y nace el sello y la firma notarial de este año. Desde 1877 nace ya la firma y el sello notarial. Anteriormente pues se usaba estos signos que podemos ver en la imagen del posterior superior derecha. Estos se usaban anteriormente, la firma y el sello. Después nos vamos a la revolución de 1944. Lo importante de esta revolución es que con el presidente Arévalo Bermejo pues nace como tal el Código Notariado. Es el mismo decreto que usamos actualmente, por supuesto con reformas atendiendo a la actualización tanto del notariado como de las tecnologías. Y nace también la ley de colegiación oficial obligatoria. Esa ley no la copié con el nombre completo y es porque esa ley actualmente ya la tenemos derogada. Actualmente usamos la ley de colegiación profesional, entonces yo creo que no valía la pena colocarla completa porque no es un tema que nos represente mucho en este momento. Después nos vamos a la actualidad. Aquí tenemos el código de notariado. Esto es importante, siempre conocer los decretos, sobre todo para los compañeros que ya cerraron para su examen técnico profesional. Son preguntas que le hacen los examinadores. El decreto 214 y sus reformas. Dentro de esas reformas, pues las más importantes tenemos la revisión del protocolo. Es decir, ya el notario tiene una responsabilidad frente al Estado y al momento de otorgar una escritura pública ya se puede verificar si en esa escritura ha cumplido con todos los requisitos. Tenemos la reproducción del instrumento público, es decir, los testimonios. Esto atendiendo más a una actualización tecnológica. Perdón, licenciado, una pregunta. Cuénteme. ¿De qué fecha serán las últimas reformas para efectos de ver si la que tenemos está actualizada? ¿Del código notariado? Sí. Mire, el año ahorita no lo tengo presente, pero les voy a hacer una cosa. ¿Usted está en Classroom?
De momento me conecté a través del teléfono por vía Zoom, No, pero pero le pregunto si está agregado a Classroom. supuestamente sí, Lick. Entonces ahí les voy a subir yo todas las reformas para que, mira, por aquí les puedo decir un año, pero para no equivocarme en las fechas, les voy a subir ahí todas las reformas. La más reciente, el Código Notariado, no ha tenido muchas reformas, pero yo se las voy a subir, no se preocupe. Ok, es usted muy fino, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, la reproducción del instrumento público, que hablamos del testimonio, que es por las fotocopias, más que todo. Hablamos también de las reformas por sanciones. Mire, estas reformas que le estoy hablando ahorita no son reformas recientes, son reformas algo, hablamos del 80 y algo, imagínense. Las reformas más recientes que yo tengo presentes son de las sanciones, que son del 2011. Importantes para la clase en este momento, porque si hablamos de negocios jurídicos, vía civil, pues todavía no hemos llegado a ese momento. Aquí hablamos también de una reforma de la apertura de protocolo, esto para cambiar el costo de la apertura. Ya no eran los 2 quetzales, sino los 50 quetzales más el valor del formulario, 55 quetzales que usted paga de apertura de protocolo. Y también hay promulgación de normativa que regula derechos y obligaciones del notario en su ejercicio. Aquí tenemos la ley de tramitación en jurisdicción voluntaria, la cual también da algunos derechos y obligaciones al notario, la cual es posterior al Código de Notariado. Eso sería en la actualidad. El Código de Notariado es del año de 1946 y como les dije, fue promulgado en el gobierno del presidente Arévalo Bermejo. Entonces ahorita vamos con una definición de lo que es notariado. Podemos decir que el notariado es un conjunto de doctrinas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Estas diapositivas yo se las voy a enviar por Classroom, entonces no se preocupe. Gracias, Lick. También tenemos otra definición del tercer Congreso Internacional del Notario Latino, que es un conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones, jurisprudencia y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público. Yo creo que la definición que más podemos utilizar es la proporcionada por el jurista Oscar Salas. Entonces nos habla que es un conjunto de doctrinas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Si ustedes miran estos dos elementos que son la organización del notario y la función notarial, van a ser dos temas que miremos el día de hoy. Al finalizar de la clase ustedes se darán cuenta cómo esta definición engloba lo que es el quehacer del notario. Ahorita vamos con el objeto del notariado. El objeto es la creación del instrumento público. Al fin de cuentas, el estudio, esa ciencia llamada notariado, al final lo que busca es que se cree un instrumento público, ya sea dentro del protocolo, como los instrumentos públicos que van fuera del protocolo. El contenido, pues es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público, del o las partes, porque también puede solo comparecer una persona ante notario, no necesariamente pueden ser dos o más. Las características del derecho notarial actúa dentro de la llamada fase del derecho normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Esto al final de todo pues significa que el notariado actúa cuando no hay litis, ¿verdad? Con usted como ya cuando sea profesional, disculpen, pues van a llegar personas para fraccionar ya sea actos o contratos. Estos actos y contratos pues mira, estaba pensando que yo siento que para mí va a estar muy jalado en venirme del archivo a ver la salida de ahí venir para acá del trabajo.
iba a ser doble gasto. Porque acuérdate que puse ese quinto domingo cuesta que hay. Y en la tarde no tener que pagar el trayecto para que se vaya. Buenos días. Sí, eso le iba a decir, licenciado, que si pueden apagar los micrófonos, que se escucha mucha bulla de este compañero. No sé si ahí me escuchan. Ahora sí, sí, Así. licenciado. Sí, licenciado. Sí, tuvo un problema. Entonces, disculpen ahí, disculpen. Esta característica que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la concurrencia de ciertos hechos de modo que se creen, concreten y favorezcan los derechos subjetivos, pues es bastante amplia la característica, pero la podemos simplificar bastante. Se simplifica para que uno entienda y después ya se le hace más fácil esto. ¿Qué significa esto? Que las personas van a llegar con usted a su oficina profesional y le van a contar que desean hacer tal cosa. Las personas no le van a decir, mire, yo quiero hacer una compraventa y voy a conseguir un usufructo. No le van a decir eso, mire, yo quiero arrendar mi propiedad, ahí tal vez sí. Mire, yo le quiero dar a mis hijos una propiedad, pero tengo miedo que mis hijos me echen a la calle. Entonces, las personas así plantean los casos ante ustedes y ustedes tienen que aplicar el derecho, en este caso derecho civil, y darle la solución concreta y en ese caso, pues darle forma al instrumento. Ahí estamos aplicando el derecho objetivo, que es el derecho civil en este caso, al derecho subjetivo, que es la voluntad de las partes o lo que las partes le están llegando a comentar. En una de las características de la naturaleza jurídica, miren, lo complicado del derecho notarial es que para muchos autores no se puede encuadrar dentro de una naturaleza pública o privada. Pues tiene relación con ambas. En la pública, ¿por qué? Porque el notario al final ejerce una función pública, tiene fe pública. Y en la privada, pues porque la mayoría de negocios o actos en los que el notario interviene son en el aspecto privado, son particulares lo que llegan con usted y le solicitan sus servicios profesionales. Sin embargo, yo creo que se adecua más a la naturaleza jurídica pública. ¿Por qué? Porque aunque el notario ejerce ante particulares, tiene muchas obligaciones frente al Estado. El Estado lo autoriza para ejercer el notariado. El protocolo que lleva el notario no es del notario, sino que es digamos así, un préstamo que le hacen. Y él, bueno, es un depositario del protocolo en el cual él puede redactar, pero al final no le pertenece el protocolo. Entonces yo creería que más que se encuadra en una naturaleza pública. Y aquí vamos a algunos principios de derecho notarial. Estos principios solo les coloqué algunos artículos que se relacionan. Y pues con el libro, miren, si tienen el de Neri Muñoz o el del licenciado Carlos Alvarado, pues descanse, pues ahí pueden ir desarrollando. Lo importante a veces son también los artículos que se relacionan. Vamos con el principio de fe pública. El notario tiene esa presunción de veracidad al momento de redactar sus instrumentos públicos, ya sea contratos, sea actas notariales, actas de legalización de firmas, actas de legalización de fotocopias. El notario tiene esa presunción de veracidad. Se presume que lo que ha autorizado el notario es verdad. Entonces, a eso se refiere la fe pública. En los fundamentos podemos encontrar el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por supuesto, yo no les cité bien las leyes. Esto jamás lo podrían hacer en notariado, colocarles esas, no citar bien las leyes, pero yo para efectos de la cátedra, pues me permito hacerlo. El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala pues nos habla de los deberes del Estado. Uno de ellos es la seguridad jurídica. Bueno, es la seguridad, habla la Constitución.
y uno le puede dar bastantes interpretaciones a esa seguridad. Puede ser una seguridad ciudadana, pero también existe una seguridad jurídica, en el cual las personas puedan tener esa certeza de que todos los actos que realicen tienen esa presunción de veracidad. Nos vamos también con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual este artículo es muy importante, no solo en notariado, sino en procesal civil, procesal laboral, inclusive en penal, donde aquellos documentos públicos se presume, hacen plena prueba, es decir, el juez, al ver un documento que está faccionado por un notario, en este caso, porque puede ser también faccionado por otro funcionario público, el juez presume que es verdad, salvo que las partes lo impugnen de falsedad o nulidad. Ahí usa redarguir, pero redarguir al final de cuentas es impugnarlo de falsedad o nulidad. Entonces esos artículos son importantes para la fe pública. De la forma, este principio de la forma es sumamente importante, porque a diferencia de otros derechos, el notariado sí es un derecho eminentemente formalista, muy formalista. Aquí tenemos el artículo 13 del Código Notariado y el 29. El artículo 13 pues nos habla de las formalidades que tiene que llevar el protocolo como tal. Y el artículo 29 de los requisitos esenciales de cualquier instrumento público. Este es el principio de la forma. Vamos con el principio de autenticación. En este principio de autenticación, el notario establece que el hecho o acto ha sido declarado y comprobado ante el notario. ¿Y cómo hace el notario para comprobar que el hecho o acto ha sido declarado ante su presencia? Pues con la firma y sello. Por supuesto, a veces la firma siempre va y el sello no siempre va. Aquí hablamos del artículo 29, que son los requisitos esenciales para el instrumento público, el artículo 54, que hablamos de las actas de legalización de documentos y de firmas, y el artículo 60 de las actas notariales. Vamos también con el principio de inmediación. Este principio de inmediación pues habla del contacto que tiene que tener el notario con las partes otorgantes o con los comparecientes, independiente del nombre que se les dé en el instrumento público. Esta inmediación no significa que el notario tenga que redactar el instrumento público sin recibir la información. Usted en su oficina puede estar platicando con el cliente diciéndole qué es lo que busca el instrumento público y puede tener a alguien que le esté redactando el instrumento. Eso no implica la inmediación que usted tenga que hacer necesariamente el que va a redactar el instrumento público. Vamos con el principio de rogación. Este principio es sumamente importante dentro del derecho notarial, en virtud que el notario solo puede actuar de dos maneras, ya sea por que una persona lo requiera o por requerimiento de la ley. Cuando hablamos que una persona lo requiera, pues llega una persona, quiere celebrar su matrimonio, llegan dos personas, quieren celebrar su matrimonio y le dicen, mire, Eli, queremos celebrar nuestro matrimonio en tal fecha, usted que nos aconseja, ¿qué requisito nos va a pedir? Y usted pues tiene obligaciones previas y le va a verificar que las dos personas sean mayores de edad, que no hayan estado casadas, que no tengan ningún impedimento, y celebra el matrimonio. Ahí actuó por requerimiento de parte. Pero si nos vamos al Código Civil, el Código Civil pues regula la obligación que tiene el notario de protocolizar el acta del matrimonio. Esa protocolización no se la solicitan las partes. Esa protocolización se la está requiriendo la ley. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de una forma donde el notario está actuando en requerimiento de parte y otra donde está hablando en requerimiento de la ley. Un ejemplo muy claro y un ejemplo muy sencillo y un ejemplo que ustedes van a tener mucho en la práctica, pues si ejercen el notariado en forma liberal. Para eso tenemos los artículos 1 y 75 del Código Notariado. El artículo 1 pues regula que el notario actúa por disposición de la ley o requerimiento de parte, y el 77, numeral 3, pues tiene esa prohibición que el notario no puede autorizar hechos que no le consten.
no puede actuar de oficio. El notario no puede andar con su sello y firma y con un acta notarial, pues, autorizando cualquier cosa. Vamos al principio de consentimiento. Este principio de consentimiento es el que otorgan los requirientes o las partes al momento de otorgar un instrumento público. ¿Cómo queda plasmado el consentimiento de las partes? Pues con la firma. Con la firma, o ya sea con la impresión del dactilar, firmando al ruego un testigo. Eso es el consentimiento. Aquí tenemos el artículo 29, numeral 12, donde nos estipula el Código Notariado que el notario debe firmar después de las firmas de los otorgantes, precedido de las palabras ante mí. Vamos a los siguientes principios. El principio de unidad de acto. Este principio es muy importante en ciertos instrumentos públicos, como es el testamento, las donaciones por causa de muerte y las actas notariales. En los demás instrumentos públicos sí existe una unidad de acto, pero es una unidad de acto documental. Es decir, en el documento se plasma qué día se llevó a cabo el instrumento y ahí se firma. Pero posteriormente se puede otorgar otro instrumento que amplíe o modifique esa misma escritura pública. Entonces ahí no tanto se aplica la unidad de acto. En testamentos, donaciones por causa de muerte o actos notariales, sí, aquí tenemos que sin este principio no tendrían validez los instrumentos públicos. El testamento, ¿por qué? Porque tiene una hora de finalización, una hora de inicio y una hora de finalización. Y además usted se hace acompañar por testigos y esos testigos pues darían fe que es cierto que usted inició el testamento en tal hora y lo terminó en tal hora. De lo contrario, cualquier parte lo puede impugnar cuando estemos llevando un proceso sucesorio testamentario. Entonces, esa es la problemática. Y en las actas notariales, pues también existe esos requisitos, colocar la hora de inicio y la hora de finalización. Vamos también al principio de protocolo. Y los instrumentos que el notario redacta dentro del protocolo, los redacta en estas hojas de papel especial para protocolo. Estas hojas no le pertenecen al notario, son depositario de las mismas. Las compra cuando aperture protocolo, va a comprar las hojas por medio del formulario de Claraguate de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y ahí pues compra, creo que el código notarial es de 25 pliegos, actualmente son 55 hojas las que recibe el notario. Entonces, esas hojas no le pertenecen al notario, sino que redacta sobre esas y tiene la obligación de devolverlas cuando el notario tenga algún impedimento para seguir cartulando o voluntariamente. Aquí tenemos dos artículos, el artículo 8 del Código Notarial, donde nos habla de qué es el protocolo. Es el conjunto de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra. No me voy a adentrar en este tema porque va a ser para otra clase, hablando del protocolo. Y también hablamos del artículo 5, el reglamento del decreto de la ley del timbre fiscal, del impuesto del timbre fiscal. Solo puse el decreto, pero es esa ley. Aquí en este reglamento pues nos habla de las características también de la hoja. Vamos al siguiente principio, que es seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica, por supuesto que tiene relación con la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 2, como ya lo había mencionado anteriormente, pues hablamos de esa seguridad, que para nosotros es una seguridad jurídica, es esa tranquilidad de poder contratar, otorgar, sin tener después esa sorpresa de que el instrumento no tenga ninguna validez. No, al momento de que usted acude ante un notario, tiene la certeza y esa confianza de que ese instrumento, si se cumplen también los requisitos, va a tener total validez. Aquí también hablamos del principio de publicidad. Este principio de publicidad, pues, en el artículo 22 y 75, pues establece del Código Notariado, ahí sí se me fue la ley, disculpen, es del Código de Notariado, en la cual establece que los interesados podrán revisar las escrituras públicas, las escrituras matrices.
Cualquier persona que tenga interés puede revisar. Por supuesto, ustedes van a comprobar que tenga interés en el negocio jurídico. No van a dejar que nadie, un extraño, pues llegue a su oficina profesional y se ponga a revisar su protocolo, a menos que sea un estudiante. A veces les dejan el ejercicio de revisar protocolos, pero de forma académica, ahí sí, pero de lo contrario, pues tiene que verificar que hay interés. Este principio tiene sus excepciones y son en el caso de los testamentos o donaciones por causa de muerte. Mientras el testador viva, solamente él puede revisar el testamento o donación por causa de muerte. ¿Y esto por qué? Porque es una decisión de última voluntad. Las demás personas no tienen por qué estar enteradas de cuál es la última voluntad del testador. Además, es una declaración personalísima. Aquí vamos con el principio de extraneidad. En el principio de extraneidad, pues nos habla que el notario no puede autorizar instrumentos propios o de sus familiares, salvo excepciones. Aquí hablamos del artículo 77. Si nos vamos al artículo, espero que tengan la ley del Código Notariado a la mano, ¿verdad? Para poder también ir a leer y hacer sus anotaciones respectivas. En el artículo primero, pues nos autoriza actos o contratos a favor suyo, le es prohibido, o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento, donación por causa de muerte y las modificaciones y renovaciones de los mismos, los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones o revocaciones, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviere autorizada para ello, los actos en que resulten solo obligaciones y no de derecho alguno. Este inciso, esta literal es bien complicada de aplicar en la práctica para demostrar que solo le resulten obligaciones. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan objeto único o enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean lo de los contemplados en el artículo 96. Eso del artículo 96 son los, pues habla de los errores que ha incurrido respecto a los requisitos del artículo 13 del Código Notariado. Eso es lo complicado del Código Notariado, que se va de un artículo, que es el 77 hasta el artículo 13 y 96. Y vamos con el artículo de especialidad o unidad de contexto. Este principio pues lo tenemos plasmado en el artículo 110 del Código de Notariado. Es donde nos regula que no pueden haber, no se puede suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley. Deberá hacerse con reforma expresa a la misma. En relación a esto, el legislador sí ha tenido esa interés de poder hacer la reforma expresamente al Código Notariado. Sin embargo, hay otros derechos y obligaciones que se le han impuesto al Código Notariado sin que se haya hecho una reforma al Código Notariado. Un claro ejemplo son las leyes de tipo impositivo, donde hablamos de impuestos. Aquí a veces se le impone al notario ciertas obligaciones que no están en el Código Notariado. Entonces, estos principios, yo les doy los principios, están los artículos con los cuales tienen relación, y ustedes los pueden relacionar mejor con su material de estudio con que cuente, ¿verdad? Yo considero que eso es lo más importante, relacionar qué artículos. Al momento que usted relacione qué artículos tienen relación con principios, vaya la redundancia, usted va a caer rápido en cuenta de qué trata ese principio. Ahorita vamos con los sistemas notariales. Estos sistemas son un conjunto de normas, no lo coloqué ahí, pero son ordenadas, que organiza la actividad del notario. Hay varios sistemas notariales. Creo que los más importantes. Solo el compañero con el audio, por favor, apagarlo. Vamos a ir a doña Leonora, qué poches. Sí, rápido va a ser un mandado. Porque está cerrado. No sé, el compañero del audio, por favor, apagarlo. Disculpe. Gracias. En los sistemas notariales hay
algunas variantes. Hay un sistema latino, un sistema sajón, un sistema de notarios abiertos, un sistema cerrado. Sin embargo, mi consideración, creo que el sistema latino engloba muy bien el sistema cerrado y el sistema abierto de notarios. Entonces, por lo tanto, nos vamos a sacar a esos dos sistemas. El sistema francés, o también llamado, el latino, perdón, o también llamado francés, o de evolución desarrollada, tiene ciertas características que lo... tiene ciertas características que lo diferencian claramente del sistema sajón. Dentro de estas características, que tiene que ser un profesional del derecho, tiene que haber estudiado la carrera de derecho, tiene que tener una colegiación profesional, aquí en Guatemala la tenemos, una responsabilidad personal al momento de ejercer el notariado, ostenta una función pública, los instrumentos los redacta dentro del protocolo, aunque también los puede redactar fuera del protocolo algunos instrumentos públicos, llámese actas, ya sea notariales o de firmas o de legalización de documentos. Puede actuar en sistemas abiertos o cerrados. En Guatemala pues tenemos un sistema abierto de notariado, en el cual usted se gradúa de la universidad, lleva a cabo la colegiación profesional, registra firma y sello en la Corte Suprema de Justicia y desde ese momento ya puede ejercer el notariado. Pues paga su derecho de apertura de protocolo y ya puede ejercer el notariado en cualquier parte de la República. Por eso el Código de Notariado regula domiciliado en la República. ¿Por qué? Porque usted puede desempeñar su trabajo dentro de cualquier departamento de la República. En cambio, en sistemas cerrados, un sistema cerrado pues los tenemos en España, en donde hay un número de notarios, y para que usted pueda ejercer el notariado tiene que esperar que existe esa vacante disponible. Pero claro, en España los notarios no son abogados. En Guatemala tenemos esa bendición que usted, además de contar con el título facultativo, con el grado académico, que es licenciado en Ciencias Jurídicas, también tiene los títulos de abogado y notario, cosa que no sucede en todas las legislaciones. Por ejemplo, en un país muy cercano como es El Salvador, para poder ejercer el notariado tienen que llevar unos años posteriores de estudio, siendo ya abogado. En cambio, aquí tenemos esa bendición que desde el momento que nos graduamos somos abogados y notarios. También tenemos el sistema sajón. Este sistema sajón pues se aplica normalmente en los países que tienen ese idioma anglosajón. Un ejemplo muy claro es Estados Unidos, inglés, ¿verdad? Donde los notarios tienen algunos conocimientos legales y tienen cultura general y no cuentan necesariamente con título profesional universitario. Hay estados en Estados Unidos que, aunque parezca gracioso, pero el curso de notariado es 3 horas. Pagan ustedes la licencia, son 3 horas de una charla y ya son notarios. Pero ¿por qué no hay tantos requisitos? Porque el notario en realidad no autoriza y no redacta los instrumentos públicos. Lo único que hace es legalizar firmas, muchas veces. No asesora tampoco porque no tiene conocimientos de derecho. La autorización es temporal y se pide al Estado. Usted tiene que pagar una fianza para poder ejercer el notariado. Y no pertenece a ningún colegio profesional y no usa protocolo porque al final el notariado aquí es como una licencia, más que todo es una ciencia y no es un título facultativo. Les había hablado de la definición del derecho notarial y aquí vamos con el primer elemento de esa definición, con la organización legal del notario, del notariado. Aquí sí me gustaría que tuviera su código de notariado a la mano, por favor, porque vamos a hablar de los requisitos habilitantes. Estos requisitos habilitantes están regulados en el artículo 2 del Código de Notariado. Hice algunas anotaciones porque son cuestiones que no están dentro del propio código, pero que en la práctica se aplica. Ser guatemalteco natural. El guatemalteco natural, por supuesto, el término ya no existe. Es guatemalteco de origen. Guatemalteco naturalizado, conforme al artículo 146 de la 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ahí tenemos la primera anotación, que el código regula que solo los guatemaltecos naturales, guatemaltecos de origen, pueden ejercer el notariado. Esa circunstancia va en contra de la Constitución, pues la misma regula que
que los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esa Constitución. Y por supuesto el Código Notariado no es una ley de carácter constitucional y menos es la Constitución. Entonces, ahí en la práctica ya no se aplica eso, y si se aplica usted puede acudir a la vía constitucional para que sea protegido de esa manera. Ser mayor de edad, es claro, nadie está a los 18 años, ¿verdad? Del Estado seglar, esto significa que no pertenezca, que no desempeñe el cargo de ministro de culto, y domiciliado en la República de Guatemala. Aquí hablamos que puede ejercer en toda la República. Si ustedes en Derecho Civil se dan cuenta, cuando hablamos de domicilio es la circunscripción departamental. Aquí menciona domicilio en la República. ¿Por qué? Porque puede ejercer en el notariado en cualquier departamento, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. El notario tiene tanta libertad de ejercer el notariado que también lo puede ejercer fuera de la República. Por supuesto, no se lleva el protocolo, autoriza los instrumentos en hojas bond, y para que tengan eficacia los instrumentos, pues se protocolizan. Cuando veamos la protocolación, vamos a ver eso. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Esa incorporación pues se hace a través de nuestra universidad, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los profesionales que quieran incorporarse al derecho notarial, siempre y cuando sean guatemaltecos naturalizados. De lo contrario, solo van a poder ejercer la abogacía. Después nos pasamos al numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título. Sin embargo, pongamos atención en algo. En la práctica, usted antes de poder registrar la firma y sello en la Corte, tiene que llevar a cabo la colegiación profesional. Si usted no tiene la colegiación profesional, no va a poder jamás registrar su firma y sello. Entonces, por eso se lo coloqué aquí. Es un paso que no está dentro del código, pero que en la práctica se hace. Usted tiene que colegiarse a los 6 meses de haber obtenido, dentro de los 6 meses, mejor dicho. Y después registra su firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. El cuarto requisito es ser de notoria honradez. Es complicado ser de notoria honradez, pero normalmente lo que le solicita la Corte pues son antecedentes penales. Donde miramos eso es se le asigna la clave al notario en la diapositiva. Esto es porque al momento de que usted registra sello y firma en la Corte, le van a dar una clave de notario. Esta clave es de suma importancia porque en todos los testimonios, avisos que envíe el Archivo General de Protocolos, usted coloca esa clave. La clave pues es la inicial de su primer apellido acompañado de un número. Eso es la clave, y esa clave la va a acompañar en todo el ejercicio notarial. Ahorita vamos con las causas de inhabilitación para el ejercicio profesional. Estas las tenemos contenidas en el artículo 3. Tenemos los civilmente incapaces. La única forma que usted sea civilmente incapaz es si un juez de la materia lo declaró en esa declaratoria de interdicción. De lo contrario, no se puede. Los toxicómanos y ebrios habituales, ese numeral pues es bien complicado que se aplique en la práctica, porque ¿cómo comprueba usted que es toxicómano y ebrio habitual? La única manera es iniciando un procedimiento de jurisdicción voluntaria de declaratoria de interdicción y que lo declaren en incapaz por ser toxicómano y ebrio habitual. De lo contrario, es muy difícil comprobar esto. 3. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro efecto físico o mental que les impide el correcto desempeño de su cometido. 4. Los que hubieran sido condenados por algunos de los delitos siguientes. Esos delitos ustedes los pueden encontrar en el Código Penal: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que le señalan los artículos 240, 41, 42, 43, 44 y 288 del Código Penal. Como tip para su ejercicio profesional, pues yo les sugeriría que busquen los artículos donde están contenidos esos delitos y los apunten a un lado del código.
Estas causas de inhabilitación, pues el notario no va a poder ejercer el notariado hasta que se lleve a cabo una rehabilitación. Más adelante vamos a ver qué es la rehabilitación. Órganos que pueden decretar esa inhabilitación: los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, en el caso del numeral 3 y 1, bueno, 1, 2 y 3 de ese artículo 3, es la Corte Suprema de Justicia la que lleva a cabo el procedimiento de inhabilitación. Y en el caso del numeral 4, donde hablamos de que haber cometido delitos, por supuesto no es la Corte Suprema la que impone esa inhabilitación, es un tribunal de lo penal competente, ya sea un tribunal de sentencia, un juez unipersonal de sentencia, o pues, con tantas reformas ahora hasta un juez de primera instancia. Pero para su conocimiento, un tribunal competente de lo penal, ahí estaría bien. Ellos pueden decretar la inhabilitación. Y también tenemos el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto está contenido en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional. El Tribunal de Honor también puede decretar la inhabilitación para el ejercicio del notariado. El problema del Tribunal de Honor y de la inhabilitación dada por este tribunal es que no hay un procedimiento en la Ley de Colegiación Profesional para la rehabilitación. Y miren, eso es un problema muy grande, porque aquí hablamos de una inhabilitación permanente, pero también lo pueden sancionar como una amonestación privada. Y a usted siempre le va a parecer que tiene esa amonestación privada, aunque hayan pasado 10, 15 años de que se le amonestó. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento para rehabilitar, mejor dicho, esas sanciones. Esa es una problemática que tenemos y que parece que el Tribunal de Honor mandó una reforma para que se pudiera hacer este procedimiento de rehabilitación. También tenemos las incompatibilidades con el ejercicio profesional. Estas están contenidas en el artículo 4. La número primera es que los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. El auto de prisión, aquí hablaba de anterior reforma, cuando el derecho penal no era de forma oral, sino de forma escrita. Entonces, ahora es un auto de procesamiento lo que aplican los jueces, y posteriormente pueden aplicar una prisión preventiva, prisión provisional, o una medida sustitutiva. Pero entonces, el auto de prisión ahora es un auto de procesamiento, ese es el nombre correcto. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, es decir, cargos públicos que tengan van relacionados de la mano con el notariado, como pueden ser los jueces, los magistrados, ellos no pueden desempeñar el notariado. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado, del municipio y del presidente del Congreso de la República de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, los diputados no están dentro de este impedimento. Y esto es por una razón, es que ellos no reciben un sueldo del Estado, ellos están por el sistema de dietas, ya sea en el pleno o en las comisiones en las que actúen, en las que integran, mejor dicho. Los que no hayan cumplido durante un trimestre el año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código, los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a efectos de sonar hecho de impedimento. Este numeral 4 pues, nos habla de los avisos y testimonios que usted tiene la obligación de enviar al Archivo General de Protocolos. Al finalizar cada trimestre, usted tiene que dar un aviso de cuál fue la última escritura que autorizó, o caso contrario, que no autorizó ninguna. Si en las constancias aparece que usted no dio ningún aviso, lo que va a pasar es que va a aparecer en el diario oficial, Diario de Centroamérica, en una lista donde aparecen los notarios que están inhabilitados para ejercer el notariado. El director del archivo envía unos notificaciones a las dependencias del Estado que tienen relación con el notariado, como puede ser
Sí, Josué, dígame. Silic, buenos días. Fíjese con una preguntita con respecto a los testimonios especiales. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un notario manda un aviso de un testimonio especial, pero que ese testimonio, esa escritura era una que se debía de cancelar, por ejemplo? ¿Esa es una causa de inhabilitación? Vamos a ver. Envió un aviso, un testimonio especial de una escritura de cancelación. Cancelada. No lo hizo de cancelación, pero debió de haberlo hecho de cancelación. Pero por equivocación, digamos, no mandó un aviso de testimonio especial normal, cuando debió de haberlo hecho con una de cancelación. Ajá. Vamos a ver. Lo que pasa es que los testimonios especiales pues se envían cuando son las escrituras que sí se las fraccionó el notario y las autorizó. Cuando usted cancela una escritura, la cancela ya sea porque una de las partes no pudo firmar o por cualquier otro motivo. Ahí lo que tendría que enviar es un aviso de haber cancelado la escritura por tal motivo. Mire, en la práctica lo que sucedería es que no le van a recibir ese, o sea, no es tan complicado como se mira. Lo que va a pasar es que no le van a recibir en el archivo el testimonio. ¿Por qué? Porque primero, un testimonio especial tiene que pagar timbre notarial. Primero pasa al colegio. Ahí se van a dar cuenta, primero, de que por qué está enviando un testimonio especial de una escritura cancelada. Y segundo, cuando pasa la ventanilla del archivo de testimonios especiales, lo que va a pasar es que no se lo van a recibir. Y le van a decir, mire, Lick, este es un aviso, un testimonio especial de una escritura cancelada. Usted sabe que conforme al artículo 37, lo que usted tiene que hacer es mandar un aviso, no un testimonio. Entonces, eso es lo que va a pasar en la práctica. No se lo van a recibir y lo van a mandar a corregirlo. Que es improbable también que se mande por equivocación 2 veces el mismo testimonio especial. Mira, ahí sí Ya lo se veo ha enviado yo. una vez y luego se envía otra vez por equivocación. Mira, ahí creo que sí podría suceder en un cierto sentido, pero si no lo envía junto, digamos. Porque al Pero ya final, ahí habría un problema, Lick, o al final no habría ningún problema. mira, lo que puede hacer es mandar un aviso al archivo donde usted haga constar que dio 2 avisos de la misma escritura. Nada más, para que tomen nota de eso. Si en un caso pasara, aunque lo veo muy improbable. Si ya están las dudas resueltas, pues, no sé si puedo continuar con la clase. Compañero. Bueno, creo que no se le escucha. Entonces tenemos ese artículo 4, que usted no ha dado los avisos o los testimonios, entonces usted va a aparecer en esta lista, esa bonita lista donde dice que el notario tal y tal ha sido inhabilitado para el ejercicio. Lo único que tendría que hacer usted para habilitarse es dar los testimonios o avisos atrasados para una multa y solicitarle al director del Archivo General de Protocolos que que por supuesto lo habilite otra vez y lo retire de la lista. Y aquí vamos con esta diapositiva, creo que se nos pasó del sistema notariales, pues, pero son 2 sistemas funcionales judiciales. Aquí hablamos de jueces notarios y sistema administrativo estatal. Solo una pequeña acotación de esto, se me pasó el orden de estas diapositivas. Los sistemas de funcionarios judiciales únicamente, actualmente se aplica en Cuba, en donde los jueces autorizan los instrumentos públicos. En Guatemala, pues si bien es cierto, el artículo 6, el numeral 1, pues regula que los jueces podrán ejercer el notariado. En la práctica ya no se puede. Primero porque actualmente hay bastantes notarios que puedan autorizar los instrumentos públicos. Y también porque el artículo 70 de la ley del organismo judicial, en su literal G, tiene esta prohibición para los jueces. No pueden ejercer el notariado, entonces ya no se aplica. Pero es un sistema que, además de Cuba, se ha aplicado también en Alemania, en ciertos estados de Alemania, Suiza. El sistema administrativo estatal, en este sistema el notario pertenece
al Estado, es decir, el Estado lo contrata para que él autorice los contratos y los instrumentos públicos de los particulares. El único resabio que tenemos de ese sistema es el escribano de Cámara y de Gobierno, el cual está contenido en el artículo 36, literal F de la ley del organismo ejecutivo. Este escribano, pues, lo único, bueno, no lo único, para lo que está creado es para utilizar los actos y contratos que otorga el Estado de Guatemala y las dependencias, entidades autónomas y descentralizadas. Hablando de la organización del notariado, tenemos el régimen disciplinario del notario. Como ya les había dicho antes, el notario, antes de registrar su firma y sello, tiene que colegiarse profesionalmente. Aquí la colegiación profesional la tenemos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los fines de la colegiación, que es la superación científica, el apoyo mutuo. También lo encontramos en el artículo 3 de la Ley de Colegiación Profesional. Usted al momento de graduarse tiene un tiempo dentro de los 6 meses para poder colegiarse. El colegio le entrega su carnet de abogado y notario y con ese carnet ya puede ingresar a cualquier dependencia del Estado, en teoría. También tenemos la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia, además de que registra su sello y firma y le otorga una clave, pues también tiene la facultad de poder inhabilitarlo si existe algún impedimento. Estos impedimentos son los que hablamos del artículo 3, el primero, 2, los numerales 1, 2 y 3, toxicómanos, ebrios habituales, ciegos, sordos o mudos. Estos son los impedimentos que habla el artículo 98 del Código Notariado y la Corte Suprema de Justicia puede sancionarlo, inhabilitarlo. Pero también puede sancionar de otras maneras y esta creo que es la que no mucho se enseña a veces. La Corte Suprema de Justicia en la práctica lo que mayor hace es sancionarlo porque usted ha incumplido requisitos formales del protocolo. Le pueden colocar una multa o inclusive si usted es reincidente lo puede sancionar con tiempo de inhabilitación. Y eso es bien problemático en la práctica. ¿Por qué? Porque le sancionan 15 días de inhabilitación. Esos 15 días no se van a convertir en 15 días, sino pueden ser hasta 2 meses. ¿Por qué? Porque la Corte da aviso de la inhabilitación por 15 días, pero no habilita de oficio. Usted tiene que hacer un memorial y lo ingresa por medio del Departamento de Registro de Procesos Sucesorios e Inscripción de Abogados de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Ingresa un memorial haciendo acotación de que se sancionó por tantos días, pero ya transcurrieron los días y necesita su rehabilitación. Eso entra por esta secretaría y sube a la respectiva cámara de la Corte. Pero la Corte tiene que agendarlo en pleno, entonces, para que resuelva eso, posiblemente un mes. Entonces, si los sancionan 15 días, esos 15 días se pueden hacer en 1, 2 meses. Entonces, ¿por qué? Porque la Corte no da el aviso de forma de oficio de la habilitación. Entonces, ese es el problema. Y miren, eso no se le enseñan a uno en las clases, cómo habilitarse por esas sanciones. Y uno en la práctica piensa que las cosas son de oficio, pero rara vez en Guatemala funcionan las cosas de oficio, lamentablemente. Como el notariado siempre hay que ir con la aprobación. Esas sanciones están en el artículo 101, que pueden ser multa, y por reincidentes, suspensión de 1 mes, hasta 1 año. Imagínense 1 año estar inhabilitado por ser reincidente, por no haber cumplido las formalidades del protocolo. No llevó un orden, por eso el protocolo es muy formalista. Muy formalista. Órganos que pueden decretar la inhabilitación, para eso ver diapositiva 10, aquí hablamos de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de la República, y también hablamos del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces aquí hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de rehabilitar, pero en el caso de un delito.
En el caso del Tribunal de Honor, pues ya les había mencionado que no existe un procedimiento para rehabilitar. Entonces la Corte Suprema de Justicia, el notario que ha sido condenado por un delito, no sé, falsedad ideológica, falsedad material, uso de documentos falsificados, pues además de la condena que le imponen de esa privación de libertad, también le imponen una condena accesoria que es la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Si usted como notario cumple la pena o sale bajo libertad condicional, tiene el derecho de poderse rehabilitar y poder ejercer otra vez el notariado. Para eso, la Corte, con el Código Notarial, le impone ciertos requisitos que tiene que cumplir ante la Corte. Primero, que hayan transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia, bastante tiempo. Que durante la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubiera observado buena conducta. Pues durante la condena lo que va a hacer la Corte es pedir informes al sistema penitenciario para ver si usted no cometió otro delito y se portó bien en el centro de privación de libertad. Y después de la condena lo que se hace normalmente son actas notariales, donde usted dice que se ha portado bien, aunque suene chistoso, que no hubiera reincidencia y que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior Universitario. Cuando usted cumple con esos requisitos, puede solicitar la rehabilitación de la Corte Suprema de Justicia. Quien resolverá dicha rehabilitación y contra ese procedimiento cae el recurso de responsabilidad. Que no tiene un procedimiento, aquí en el Código Notariado más adelante vamos a ver los recursos que existen, pero lamentablemente solo tienen el nombre, no tienen un procedimiento establecido dentro de la ley. Y aquí vamos en relación a los recursos. El recurso de responsabilidad que cabe contra la inspección y revisión. Cada año, de forma extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia, con el director del Archivo General de Protocolos, practica una revisión a los notarios. En la ciudad de Guatemala es muy difícil que lo hagan año con año, todos los notarios que existen. En los departamentos, pues sí es más probable que se lo revisen cada año. En la ciudad de Guatemala hay notarios que nunca les han revisado el protocolo o se los han revisado con un lapso de 6 años, imagínense. De esa inspección y revisión, si hay incumplimiento por parte del notario, el revisor pues envía una copia certificada a la Corte y la Corte sanciona. Contra esa sanción que pone la Corte, pues cae el recurso de responsabilidad. Igual, en el caso del expediente de rehabilitación ante la Corte, también cabe ese recurso de responsabilidad. Sin embargo, como ya lo mencioné, no tiene un procedimiento. Entonces, lo ideal sería en la vía de los incidentes. El recurso de reposición es en el caso de que se le sancione por tener usted un impedimento, se le inhabilite. Contra esa inhabilitación cabe el recurso de reposición. El caso del recurso de reconsideración, este recurso pues cabe en contra de la sanción impuesta por el director del Archivo General de Protocolos. Esto lo tenemos en el artículo 100. Estas sanciones por no haber cumplido con los avisos que regula el artículo 37 y 38 del Código de Notaría. Usted no da los avisos, no da sus testimonios, pues el director le va a imponer una multa. Una multa que puede llegar a ser, lo que pasa es que este artículo fue donde tenía lo de la multa por sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 2729-2011, pues se derogó, se expulsó del ordenamiento jurídico esta parte donde le imponía una multa del 100% de los honorarios cobrados. Era una grosería la multa. Entonces, ¿qué hace ahora el director del Archivo General de Protocolos? Pues impone una multa que no exceda 25 quetzales, aplicando el 101. Eso es lo que hace. Y tenemos el recurso de apelación del auto que aprueba la liquidación de honorarios del artículo 107 del Código Notariado. Como ya saben, nosotros ejercemos una profesión liberal, así que es libre pactar los honorarios. Sin embargo, hay momentos donde usted pacta los honorarios y no les son cubiertos. En ese sentido, usted puede ir por la vía de los incidentes y cobrar. Pero primero presentará una liquidación para ver cuánto le correspondería de honorarios. El problema ahí es que lo tendrá que hacer conforme el arancel
y no conforme lo había pactado antes. Contra ese recurso de la liquidación cabe el recurso de apelación. Estos recursos en la práctica rara vez los utilizan los notarios, y esto es porque las sanciones que se imponen son ínfimas. La sanción de las más duras que tiene el ejercicio notarial es la que impone la ley de armas y municiones, en el caso de que usted no dé el aviso dentro de los 15 días por la compraventa de un arma. Ahí sí le imponen una multa de 1,000 quetzales. Ahí sí es una multa ya más cuantiosa. Pero las multas que se han impuesto, si revisamos el código notariado, son ínfimas. A menos las inhabilitaciones de 1 mes o 1 año, esas son un poquito más grandes, ¿verdad? Pero lo contrario, el notario no usa esos recursos, los utiliza. Y ya hablamos de la organización del notario, del sistema disciplinario. Vamos con el notario. Una definición del primer congreso de la Unión Internacional del Notario Latino, pues establece que es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Si se dan cuenta, es una definición bastante amplia y al final describe todo lo que hace el notario. Entonces creo que no es una definición tan complicada. Coloca una compañera que ahora pasa en la asistencia. Fíjense que ya se tuvo que haber pasado, pero vamos a ver. Vamos con el notario, la definición y la función notarial. La función notarial es la actividad del notario. Es el quehacer del notario, son las diversas actividades que realiza el notario. Mira, voy a dejar de compartir pantalla un momento y les voy a pasar la asistencia porque creo que bueno, la clase ya casi finaliza, entonces vamos a dejar de compartir un momento. No, te va a mandar la asistencia. Ahorita voy, mi amor lindo. Chichi, a las 7 se tomó. Pero sobre una paquita, lo voy a sacar el aire. Micrófonos. Marvin Hernández, su micrófono. Marvin, micrófono. Muy bien, les acabo de enviar el link para la asistencia. Por favor, el micrófono también, y ahorita vamos a seguir con la clase. Les voy a dar un tiempo para que llenen la asistencia. Cualquier cuestión me dice, por favor. Solo son 2 campos, ¿verdad, licenciado? Sí, solo son 2 campos, el nombre y el carnet. Y respecto a la pregunta que hace una compañera, si voy a compartir esto, si lo voy a compartir por Classroom. Entonces, para los compañeros que
no están familiarizados con Classroom, pues les exhorto a que miren hay muchos videos en YouTube, porque creo que no todos nacimos aprendidos, para que puedan ver muy bien cómo se utiliza. Es una aplicación bastante sencilla de utilizar, pero creo que a muchos les dificulta. Bueno, el link yo lo voy a compartir o el auxiliar en cada clase, por eso no se preocupe. Y por supuesto el material lo voy a compartir en clase, entonces, y también lo voy a compartir otro material en lo que va de la semana. Y cualquier otra nota, pues en clase. Licenciado, perdone. Dígame. Fíjese que estoy intentando ingresar al link de asistencia y me indica que ya no es posible enviar más respuestas. Vamos a ver. Igual yo, licenciado, disculpe. Fíjese que todavía se están aceptando respuestas. Van 167. Y todavía se aceptan respuestas. 168, no sé. Sí, sería que amable de volverlo a enviar, licenciado, disculpe. Ahorita vamos. Bien, para los compañeros que dicen que los sacó el link de la clase, pues aquí voy a enviar otra vez el link de la clase. El de arriba es el de las asistencias, el de abajo es el de la clase. Licenciado, disculpe con una consulta. Cuéntame. Cuando mencionó lo de los principios, yo tengo una duda de cuáles son los principios que informan al derecho notarial. Los principios que informan. Ajá. Mira, lo que pasa es que son formas de llamarlos, digamos. Entonces, los principios que informan serían esos. Podría Pero ser cierto, cualquiera de los... cualquiera de los 12 que les dice, no estoy mal. Entonces, es una forma digamos, de nombrarlos. Si yo tenía dudas si era así como, digamos, el de fe pública o el de publicidad, o alguno en específico o cualquiera. Mire, podría ser cualquiera, por eso hay 12 principios. Y para unos autores hay más principios todavía. Muchas gracias, licenciado. Entonces vamos a seguir con la clase. Creo que ya di tiempo para la asistencia. Si ustedes se dan cuenta del tiempo, la verdad es que es muy poco para abarcar tanto tema. Aquí vamos a la función notarial. Es el quehacer del notario, son las diversas actividades que realiza el notario. Esta naturaleza jurídica del quehacer del notario de la actividad
tiene varias teorías. Primero es que una teoría funcionarista, es decir, el notario es un funcionario público, ejerce una función pública. Entonces, para esos juristas, el notario, su función es una función funcionarista, es un funcionario público. Hay una teoría profesionalista en la cual estos jurisconsultos pues establecen que el notario, si bien ejerce una función pública, su actividad es más que todo dentro de la actividad privada. Y faccionar documentos es más que todo una actividad profesional, una actividad de un profesional del derecho que de un funcionario público. Y como en toda la legislación guatemalteca tenemos la teoría ecléctica. Si ustedes se van al derecho civil, penal, esta teoría ecléctica aparece en todo, en la capacidad civil, en el nacimiento. Y lo que trata es compaginar ambas teorías, es decir, es un funcionario público, pero desempeña su función mayormente dentro del ámbito privado. ¿Y dónde se encuadra la actividad del notario? En el ejercicio liberal de la profesión. Esta es una, es decir, usted tiene su oficina profesional, llegan sus clientes. En la actividad del Estado, usted trabaja en el Estado y desempeña actividades tal vez revisoras, usted trabaja en el registro de la propiedad, trabaja en el archivo general de protocolos. Si bien no autoriza instrumentos públicos, sí tiene que ver con el notariado porque hace una revisión de instrumentos públicos. O puede ser en forma mixta, usted presta una asesoría en el Estado referente a temas notariales y además tiene su oficina profesional. Esas son tres maneras de desempeñar la función notarial, el quehacer del notario. Funciones o facultades que desarrolla el notario. Una función receptiva. Recibe de sus clientes la información. Una función directiva o asesora. Con esa información que le da el cliente, que por supuesto no va a ser el cliente no le va a decir de manera clara cuál es el inconveniente, qué es lo que necesita, se lo va a decir con las palabras que él entienda. Con esas palabras que él entiende, usted tiene que tener la capacidad de descubrir, valga la palabra, cuál es el espíritu que persigue su cliente. ¿Qué es lo que busca con ese instrumento público? Entonces, esa es la función directiva o asesora. Usted lo orienta, mire, entonces para lo que usted me está pidiendo, lo ideal sería esto. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Le damos forma al negocio jurídico, elaboramos el contrato, el acto o el instrumento público. Una función legitimadora, el notario debe verificar si a las partes del negocio jurídico les asiste el derecho. ¿Eso cómo lo va a hacer? Conforme con el DPI. Va a ver quiénes son. Usted me dice que es propietario de un bien, pues enséñeme su DPI, enséñeme la certificación, el testimonio. Ah, muy bien, es usted. Tiene todo el derecho de poder vender ese bien. Y también verifica la representación que se ejercita. Llega el representante de una sociedad y le dice, mire, fíjese que la sociedad quiere vender este bien. Les pongo un ejemplo sencillo. Y usted le dice, mire, ¿y usted por qué va a otorgar ese acto? Ah, porque yo soy el representante de la sociedad. Y usted tiene que verificar si esa persona ostenta ese cargo. ¿Y cómo lo verifica? Con el acta de nombramiento. Todo eso verifica el notario en su función legitimadora. La función modeladora. Como lo decía arriba, con la función asesora, el notario recibe la información, orienta a su cliente de qué es lo que necesita y le da forma a esa voluntad de las partes. Otorga el documento necesario para eso. Llegan 4 personas, dicen que quieren ser comerciantes, pero lo que no quieren es poner en riesgo sus bienes. Que sea la sociedad la que responda por las obligaciones. Entonces dicen, bueno, entonces lo que a ustedes les conviene es una sociedad anónima. Entonces vamos a hacer el otorgamiento de la escritura. Y ahí está, pero sus clientes no van a negar a uno si llegan. Pero tengan cuidado con el cliente que les llegue a explicar, esos son bien complicados. Una función preventiva. Dentro de sus funciones está prever que pueda surgir un conflicto posterior del otorgamiento del acto contrato. ¿Qué hace aquí el notario? Verifica documentos, que no va a haber ningún error. Si el bien tiene algún gravamen, decirle al cliente, mire, tiene este gravamen, usted después puede tener problemas con eso. Tiene una servidumbre, es decir, sobre el bien hay un camino
y ese camino pasa sobre su inmueble. Esa es una servidumbre. ¿Usted está de acuerdo en comprar un bien que tenga esa servidumbre? Usted después no se va a arrepentir y le dice que no, pues no hay problema. Pero tiene que prever eso. Una función autenticadora. Al estampar firma y sello, esto no es obligatorio entre el protocolo, hay notarios que sí lo hacen. El Código Notarial en el artículo 29 no regula en ninguno de los incisos. Y se tenga la obligación de colocar el sello profesional. Basta con su firma. ¿Y por qué basta con su firma? Porque al momento que usted compra las hojas de protocolo, en la superintendencia registran que tales hojas de tales registros los compró tal notario. Entonces no hay necesidad de colocar el sello. Lo que hacen los notarios normalmente es colocar el nombre arriba, para que sepan quién fue el notario que lo autorizó. Entonces, con esta función autenticadora, el notario confiere certeza jurídica al instrumento público y da fe del contenido del mismo. Creo que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, compañeros. Este es el tema que nos tocó el día de hoy. Entonces, lo que les exhortaría yo es repasar un poco los temas que les he dado. Los antecedentes, miren, no les pongan tanto cuidado porque como es una clínica, más que todo va a ser un tema práctico. Cuando vayamos pasando las clases, yo voy a ir haciendo ejercicios con ustedes prácticos, que ustedes redacten, pero también que ustedes revisen. Voy a pasar algunos instrumentos públicos, ustedes van a tener la tarea de revisarlos, de ver qué elementos faltan, qué requisitos le faltan al instrumento jurídico, si fue bien redactado algo, si no está bien redactada la comparecencia, todo eso esperemos que lo hagamos haciendo. Esta hacer la primera clase era muy difícil de hacer eso, por lo que les decía que hay compañeros que apenas están recibiendo notariado 1. Entonces ellos tienen ese desconocimiento por el momento del notariado. Yo espero que en el transcurso de los sábados podamos ir mejorando en los ejercicios y tener un tema más práctico. Así que los voy a dejar el día de hoy. Tengo una clase ahorita a las 10, entonces pues otra sección. Yo les voy a compartir el material. Solo por favor, los que no estén en Classroom, se aboquen con el compañero Javier Ruiz para que él les pueda dar el link y poder estar en Classroom. ¿Esto para qué? Porque los documentos que comparte los voy a compartir por ahí. Voy a compartir estas diapositivas que van a servir de guía para que ustedes puedan ampliar su conocimiento, por supuesto. Y también espero poderles compartir más material esta semana que nos va a servir para la otra clase, si es necesario. Vamos a ver, miren, respecto al link de asistencia, si ustedes ya llenaron su asistencia, no es necesario que llenen la otra asistencia. Yo ya tengo registrados quienes asistieron hoy en asistencia, es muy importante. Entonces, si ya registraron esa asistencia que todavía sigue abierto el link que les envié, no es necesario que lo llenen otra vez, no se preocupen por eso. Entonces, creo que es todo por el día de hoy. Va a ser una alegría pues poder compartir con ustedes estos sábados y poder aprender algo. Muchas gracias por todo y pues solamente eso. Que tengan un buen feliz sábado y nos vemos Gracias, el otro fin de licenciado. semana.